Hola, hola, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube, Bachillerato con Verónica. En esta ocasión continuamos con los proyectos, en este caso el proyecto número 7, en el que se va a tratar sobre las medidas de tendencia central y de dispersión, es estadística. Vamos a empezar en esta primera semana recordando un poco los temas de la medida de tendencia central para tener una base y continuar con el siguiente tema que serían ya la desviación estándar y la varianza. Bueno, veamos, recordemos, ¿sabías que la mediana, hay dos clases, ¿no? La mediana significa la mitad de los datos, en la que nosotros podemos ver que se presentan cuando hay datos pares e impares. Lo primero que hay que hacer es acomodar los datos de menor al mayor. De esta manera vamos eliminando datos. Entonces vamos de menor a mayor, se van ubicando, se van ordenando y después los números que quedan en medio se suman y se dividen para 2, en el caso que sean pares. En este caso tenemos 4 y 6 porque es un conjunto de números pares. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces se suman 4 más 6, me daría 10 dividido para 2 a 5. En el caso que estos datos sean impares, es más fácil, porque se acomodan los datos de menor a mayor y después el número que queda en el centro sería la mediana. Miren, tenemos 3 números a la izquierda, 3 números a la derecha, y el número que está en el centro sería la mediana. Recuerden, la mediana representa el valor central de un conjunto de datos. Cuando es pares, se suman los dos centrales y se divide para 2, y cuando es impar es el número que queda exactamente en el centro. La moda, como la palabra lo dice, es aquel valor que se repite más veces, como cuando tenemos la moda de una ropa o de un peinado, es decir, que mucha gente lo usa. Asimismo, la moda es cuando los datos se encuentran en una tabla de distribución de frecuencia, será el valor que posee mayor frecuencia. Esta es una tabla de frecuencia donde tenemos unos datos y tenemos la frecuencia, ¿no? Es decir, que el 1 se repite 2 veces y así. Y nos damos cuenta en esta valor que está aquí, qué número se repite más veces. Y nos damos cuenta que el 4 viene siendo la moda porque es el valor que se repite 10 veces. Es decir, que la mayoría de personas, de estudiantes, en este caso que son notas, se sacan 4. La media aritmética o promedio, ya ustedes son expertos en sacar esta media aritmética o promedio, es igual a la sumatoria, esta E así significa la sumatoria de todos los datos dividido para el total de datos. Bueno, más adelante vamos a ver, esto de aquí es en relación a medidas de tendencia central, pero de datos no agrupados, es decir, como en estos casos que son un solo dato en cada fila. Recuerda, las medidas de tendencia central sirven también para interpretar fenómenos que ocurren en la naturaleza, ya que tienen sus orígenes en las ciencias aplicadas y experimentadas, y para comprobarlos a través de sustentos científicos sostenibles y éticos mediante representación explicadas. Por ejemplo, con la medida de tendencia central podemos nosotros hacer estudios sobre las precipitaciones de las lluvias, los números de los terremotos, cuántos terremotos ha habido por año o por países, años que se dieron las mayores inundaciones. En Ecuador, por ejemplo, los volcanes con mayor cantidad de erupciones e incendios forestales. Todos estos tipos de fenómenos naturales se pueden analizar e interpretar por medio de las ciencias aplicadas y experimentales como la estadística. Entonces recordemos, la medida de tendencia central puede ser la media o promedio, que corresponde al cociente entre la suma total de los datos sobre el número total de ellos, que se representa sobre n, y se representa con esta x y una rayita en la parte de arriba. La mediana es el valor central. Ya vimos que es el valor central de los conjuntos de datos dispuestos en orden. Si es impar, el valor es el valor central, pero si es datos pares, es la semisuma de los valores centrales, como vimos anteriormente, y se representa con la M y la E. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos y se representa con las letras M y O. Pero hay medidas de tendencia central también para datos agrupados. Ustedes desde octavo año básico han estado viendo las medidas de tendencia central, la media, la moda, la mediana, pero no siempre con datos agrupados. Entonces, veamos.
Aquí al ver la tabla nos damos cuenta que aquí hay varios datos. Miren, en cada fila hay varios datos, hay un límite inferior y un límite superior, es decir, que se cuentan los datos desde esos puntos. Pero para ampliar un poco vamos a leer las páginas 56 y 57 del libro de matemática de primero de bachillerato y vamos a realizar los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 58. No se olviden adjuntarlo en hojas extras para que se incluya en su portafolio. Aquí en el proyecto pues también le hice la captura de los ejercicios, serían los 3 ejercicios. En la semana 1 de este proyecto, 7. Vamos entonces a ver en el libro, en esas páginas. Voy a explicar en este video el proceso y más adelante haré otro video en el que se va a realizar resolver los ejercicios ya planteados. Bueno, veamos que vamos a aprender a calcular la mediana, la media y la moda con datos no agrupados y agrupados. Y sabemos que esas son medidas de tendencia central. Aquí tenemos un ejemplo, miren, ya en una tabla en que sabemos que de datos no agrupados, porque en cada fila aquí solamente tenemos un dato, entonces significa que datos no agrupados. Es una manera más fácil que cuando tenemos varios números poder sacar la medida de tendencia central. Ponemos una columna en la que se va a poner la frecuencia absoluta, que se representa con F minúscula y minúscula. ¿Ya? Y es nada más que contar cuántas veces se repite 20, cuántas veces 25 y así sucesivamente. La suma de todos estos datos me tienen que dar el valor de n, que quiere decir el valor total de datos. Es decir, que aquí hay datos de 10 personas. La frecuencia absoluta acumulada se representa con la F mayúscula y la I minúscula. Y no es más que ir acumulando, como nos dice, la frecuencia absoluta la vamos acumulando. 2 mantenemos con 2 porque no hay con qué sumar. Pero de ahí sumamos 2 más 3, 5. 5 más 1, 6. 6 más 2, 8. 8 más 1, 9. Y 9 más 1, 10. Nos tiene que coincidir este valor con el valor total de datos. Y tenemos una nueva columna que viene siendo el producto de la variable por la frecuencia. Esta viene siendo la variable o la frecuencia absoluta, la variable que viene siendo esta por la frecuencia absoluta. Entonces empezamos a multiplicar. 2 por 2, 20 por 2, 40. 25 por 2, 75. 30 por 1, 30. 35 por 2, 70. 40 por 1, 40. 45 por 1, 45. Y al sumar estos datos, yo ya tengo aquí el valor total de la suma prácticamente de todos los 10 datos. Y para sacar la media aritmética promedio es sumamente fácil. Construimos la columna donde anotamos el producto de la variable por la frecuencia, que vendría siendo esta columna que ya la vimos cómo se hace, y sumamos todos esos productos, todo eso, ese resultado, y lo dividimos para el total de datos que viene siendo n. Entonces, esta es la fórmula para datos agrupados. La mediana igual a la suma de la variable por la frecuencia absoluta dividido para el total de datos. Esta es la variable, la multiplicación de xy con de x por f, fi, y nos da 300. Y el total de datos es 10, y 300 dividido para 10 me daría 30. Entonces este sería el valor de la media aritmética. Pongan atención porque para poner en práctica los ejercicios de tareas, ¿no? Ahora, ese es el promedio que ya vimos, ¿no? Sería 30 minutos. Vamos ahora a sacar la media, la mediana, que se representa con ME. Para determinar la mediana, procedemos a calcular la mitad de los datos. Ya vimos que el total de datos es 10. Entonces lo voy a dividir. 10 dividido para 2, siempre se divide para 2, me va a dar 5. Aquí nos dice, nos está explicando claramente. Buscamos en la columna de las frecuencias acumuladas ese número y el siguiente. Verificamos qué valores corresponden a la variable. Como se trata de un número par de datos, tomamos los dos datos, los sumamos y los dividimos para 2. Vamos a ver. La frecuencia absoluta acumulada, aquí está el 5. Y yo voy a ver la variable, los dos que están aquí. ¿Por qué los dos? Porque son, 10 es un número par. Entonces, los sumo los dos, 25 más 30 me daría 55.
y se divide para 2, y me daría que la mediana es 27,5. La moda es más fácil en datos no agrupados, que nos representa el valor que tiene mayor frecuencia. Veamos en la tabla qué valor tiene mayor frecuencia. En este caso sería 25, porque es el que tiene mayor frecuencia, el que se repite más veces, ¿no? Entonces aquí tenemos que sería la moda 25. Ya, eso es en datos no agrupados. Para que las medidas de tendencia central para datos agrupados, tenemos nosotros que tener la base de lo que vimos anteriormente para poder resolver esto. Las columnas son las mismas, pero aquí se darán cuenta que hay datos, entre datos. Es decir, que aquí uno va a contar los datos desde 45 hasta 54. ¿Por qué no hasta 55? Porque aquí el corchete nos dice que empieza, incluye el 45, pero no incluye el 55. En cambio, en la parte de abajo sí incluye el 55 hasta el 64, y así sucesivamente. Buscamos dentro de los datos cuántas veces se repiten. Aquí se vendría siendo la frecuencia absoluta, que nos daría el valor de n, que es el valor total de datos, es decir, que aquí hay el dato de 40 personas. Mire, y es una tabla pequeña, por eso es que se agrupan. Sacamos la marca de clase, que se representa con x sub i, y no es nada más que sumar el límite inferior con el límite superior, y se divide para 2. Miren, 45 más 55 me da 100, dividido para 2, 50. 55 más 65 me da 120, dividido para 2 a 60, y así sucesivamente. Esta es la marca de clase. Recuerden, la marca de clase es la suma de los intervalos dividido para 2. Y tenemos aquí como la columna anterior el producto de la marca de clase, con FI, es decir, la frecuencia absoluta. Y tenemos una nueva columna. 4 por 50 me da 200, 60 por 10 me da 600, y así sucesivamente, y aquí tengo una suma. Y la frecuencia absoluta acumulada, que ya vimos que no es nada más que ir repitiendo, ir sumando, no, 4 más 10, 14, más 18, 32, más 7, 39, más 1, 40. Me debe de coincidir este dato con el dato de la frecuencia absoluta acumulada. Ahora sí, ¿cómo sacamos la media aritmética en datos agrupados? Determinamos la marca de clase, que ya vimos que es la suma de los intervalos dividido para 2. Multiplicamos la marca de clase por la frecuencia y sumamos los resultados, que es esto que está aquí, la marca de clases por la frecuencia, y se suman los resultados. Y dividimos el resultado anterior para el número de datos dados, que sería 40. Miren, esta es la fórmula. La sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido para el total de datos. La marca de clases, perdón, esta suma me daría 2710 dividido para el total de datos sobre 40 me daría 67,75, que esa sería la media aritmética. Ahora, para calcular la mediana en datos agrupados, lo que tenemos que hacer es determinar algunos valores. Primero, dividimos el total de casos para 2, así se conoce el valor medio. El total de casos es 40, dividido para 2 sería 20. Posteriormente vamos a buscar en la frecuencia absoluta dónde se encuentra el 20. Mire, aquí no hay, está el 20, en 14 tampoco, aquí, este que está aquí vendría siendo donde está 20, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Dice, entre dos valores de la columna de frecuencia acumulada, el valor de la mediana se encuentra en el intervalo igual al mayor de ellas. Entonces puede ser igual o mayor. En este caso, incluye aquí en el 32, ya. Después nos dice, si N2 es igual a la frecuencia acumulada, entonces el límite superior de dicho intervalo corresponde a la mediana. Ahí utilizamos esta tabla. Mire, esta fórmula, perdón. Mediana es igual al límite inferior más la amplitud que multiplica al valor total dividido para 2 menos la frecuencia absoluta, la frecuencia anterior sobre Fi, que sería la frecuencia absoluta. Veamos, los datos serían, el primer dato sería el valor de n dividido para 2, que es 40 dividido para 2, me daría 20.
entonces este representaría ese dato. El límite inferior sería 65. ¿Por qué? Porque al yo darme cuenta aquí 32, el límite inferior es 65, este que está aquí. Vamos a cambiarle de color porque no se ve. Ya, sería aquí. 65 porque es el inferior, porque el superior es 75. Ahora, para sacar la amplitud, simplemente se divide el límite superior menos el límite superior. Entonces, 75 menos 65 me daría 10. Entonces, la amplitud sería 10. Ya vimos que en el total de datos dividido para 2 es 20. El límite inferior es 65. La amplitud es 10. Y el F sub A I viene siendo el número anterior. Si aquí estamos el 32, este número anterior es tomado en cuenta. Entonces sería 14. 14 y F sub I, que es la frecuencia absoluta, sería 18, porque mire, 32 y la frecuencia absoluta sería 18. Teniendo estos datos, nosotros vamos a aplicar esta fórmula. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que la mediana es igual al límite inferior más la amplitud que multiplica el total del valor de los datos dividido para 2 menos el número anterior de la frecuencia absoluta acumulada dividido para la frecuencia absoluta. Vamos a reemplazar. Límite inferior ya vimos que es 65. La amplitud vimos que es 10 porque era la resta de los límites. La multiplicado por el valor total de los datos dividido para 2, como el valor total es 40, dividido para 2 me da 20, entonces este sería este valor, menos 14, que vimos que era el valor que está antes de la frecuencia absoluta acumulada del valor encontrado. Y la frecuencia absoluta, que sería 18. En este caso, primero recuerden la jerarquía de las operaciones. Primero se debe de realizar lo que está dentro del paréntesis. Es decir, que vamos a poner 20 menos 14, me daría 6 dividido para 18. ¿Ya? Luego no vamos a sumar, primero se realizan los paréntesis, después la multiplicación y división en el orden que se aparece y de último la suma. Y aquí hay una suma, o sea, yo no puedo sumar esto. Tengo primero que multiplicar esto, el 10 por esto que está aquí. Y a ese resultado sumarle 65 y al realizar esas operaciones me daría este resultado. ¿Cómo hacemos para calcular la moda en datos agrupados? Primero, se encuentra en el intervalo que tiene mayor frecuencia y se determina de la siguiente manera. Buscamos el intervalo que tiene la mayor frecuencia. Ya lo vamos a ver que es 18. Y vemos a qué intervalos tiene. Miren, el mayor que tiene mayor frecuencia sería este. Y los intervalos serían 65 y 75. Vamos a ver. ¿Ya? Luego utilizamos la siguiente fórmula. Sabemos que el límite inferior es 65. Sabemos que la amplitud es 10, porque si restamos 75 menos 65 me daría 10. Y aquí me dice que es la frecuencia absoluta más 1. Es decir, el valor que está en la siguiente. Mire, la frecuencia absoluta más 1 sería este. Más 1 aquí. Y menos 1 sería aquí. Entonces menos 1 sería 10 y más 1 sería 7. ¿Sí? 10 y 7. Y empezamos a reemplazar. Si esta es la fórmula, entonces límite inferior 65, que ya sabemos que es 65, más la amplitud, que es 10, que ya sabemos cómo se saca, y aquí va el límite, la frecuencia absoluta más 1, que ya vimos que es 7, más la frecuencia absoluta menos 1, que vimos que es 10, más la frecuencia absoluta más 1, que sería 7. Y procedemos, como ya sabemos, primero a realizar lo que está dentro del paréntesis, luego eso se lo multiplica por el de acá, y por último se realiza la suma. Y ahí nos daría ya el valor de la moda. Ahora sí, con esta explicación ustedes deben de realizar el ejercicio número 1, 2, y 3 de este libro.
pero que en el siguiente video les voy a explicar paso a paso cómo se hace. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video y esperemos pues que les haya gustado la clase y que puedan compartir, suscribirse en caso de que no lo hayan hecho. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. No se olviden, Bachillerato con Verónica.